Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pasó a la historia con el nefasto nombre del Ángel de la Muerte, el médico alemán nazi Joseph Mengele, que señalando con su dedo decidía quién vivía y quién moría en el campo de concentración de Auschwitz. Pero aunque fueron tremendamente crueles dentro de los médicos que trabajaron para el nazismo, hubo auténticos genios, como es el caso de Hubertus Strugol, el creador de la medicina moderna aeroespacial. Gracias a él y trabajando para la NASA, se llegó hasta la Luna. Eso sí, más tarde, después del fallecer, nos dimos cuenta de que había sido un criminal terrible. La medicina de los nazis, con avances increíbles para la ciencia y con auténticos monstruos que estuvieron dentro de ella. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, la medicina de los nazis. Eran malos auténticamente de película, porque muchos de ellos eran altos, guapos, fornidos, hacían un montón de deporte. Eran malos tan perfectos que incluso los trajes que llevaban, sus trajes militares, fueron diseñados por el mismísimo Hugo Boss. Eran unos malos de película, pero por mucha estética perfecta que tuvieran y demás, no eran malos. Eran realmente crueles y eran realmente alimañas. Como ustedes estarán ya adivinando, me imagino, me estoy refiriendo a los nazis, al movimiento nacional socialista alemán de comienzos del siglo XX. Una auténtica locura que llevó al mundo a otro desastre tremendo, si no el mayor de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos malos de película, además de todas estas cosas que les estaba comentando, resulta que sí apostaron por la ciencia y sí apostaron por el conocimiento. Eso sí, pasando por encima de cualquier tipo de ética. Y se metieron además en una lucha que fue tremendamente curiosa. Una de las cosas que más le molestó a la ciencia nazi, porque se creó toda una ciencia nazi, era que un señor que fuera alemán y judío estuviera revolucionando la física. Me estoy refiriendo al mismísimo Albert Einstein. Bien, pues todo un grupo de científicos nazis escribió un libro que se llamaba 100 científicos contra Einstein. Y lo que dijo el genial judío alemán es: si yo no tuviera razón, con uno hubiera sobrado. No hubieran hecho falta los otros 99. Obvio, Einstein se llevó un premio Nobel, pero se podía haber llevado varios. El tema es que la academia solo te concede uno en la vida. Pero aquí se presenta además un dilema ético con la ciencia nazi. Porque lo que no le cuentan los ciencinazis, porque a día de hoy yo menciono mucho esto de los ciencinazis, hay gente dentro de la ciencia que ahora actúa como actuaba antiguamente la Santa Inquisición. Cuando todos los años llega la conmemoración del proyecto Apolo, de cuando el hombre llegó a la Luna, ninguno les comenta que el señor Ernest von Braun, el ingeniero jefe de la NASA, diseñador de las naves Apolo que llevaron el hombre a la Luna, no era un nazi cualquiera, era miembro de las SS, de la Guardia Personal del Führer. Pero es que el tema, que es bastante más amplio, es que los norteamericanos borraron el pasado de 1.600 científicos nazis en una cosa que se llamó la Operación Paperclip. Si Ernest von Braun era miembro de las SS, la Guardia Personal del Führer, otros oficiales de las SS, como Karl Debus, fue el director del Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA, o Bernard Tessmann, también oficial de las SS, fue el diseñador del edificio de ensamblado de cohetes del proyecto Apolo. Más de 100 científicos
que tenían un pasado oscuro con los nazis fueron parte del proyecto Apolo. Y lo que no les van a contar nunca a los ciencinazis todos los años cuando se conmemora que el hombre llegó a la luna es que Ernest von Braun vio tranquilamente cómo morían más de 20.000 personas en el campo de concentración de Mittelberg mientras se diseñaban y se hacían las V1 y las V2. En un pasado que está empezando a reescribirse, porque lo que estamos hablando es de auténticas barbaridades y de hecho, desde mi punto de vista, tremendamente graves. Y el programa de hoy no solo va de eso, sino que hubo una disciplina dentro de la ciencia nazi que fue muy puntera y donde se hicieron avances que a día de hoy se siguen utilizando. Les hablo ni más ni menos que de la medicina. Se hicieron un montón de avances en medicina que a día de hoy salvan vidas. Y esto es un dilema, entre comillas, moral. Aunque bueno, para mí no. Si se salvan vidas, de todas formas lo que pasó, pasó. No lo podemos cambiar. Esa es mi opinión. Me gustaría la vuestra en redes sociales. A lo que voy es a lo siguiente. Eran malos de película, unos tipos muy inteligentes. Pero fue su ego el que los cegó, ya que quien acabó con ellos fueron científicos judíos, como es el caso de Albert Einstein, cerebro que estaba detrás, por ejemplo, de la creación de la primera bomba atómica del mundo. Su ego les cegó. Pasaron a la historia al final como un grupo infame de criminales que no aportó nada a nuestro mundo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. Juan J. E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Nosotros aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Perdón, que me trabe un poco. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí lo que hacemos es periodismo con hechos, que es lo que os vamos a relatar esta noche, como siempre, con invitados de lujo y de excepción. A los que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso nos encanta que opinéis. Y ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ahí podéis ponernos todas vuestras inquietudes y preguntas. Sabéis que me dedico también a hacer viajes de autor. El próximo viaje es a Rumanía del 19 al 26 de junio de este año. ¿Queréis caminar por los Cárpatos, ver Transilvania o caminar por ciudades que se conservan todavía como si fuera la plena Edad Media, como Brasov en Rumanía? Bueno, pues toda la información lo tenéis en un post fijado en mi Twitter, Instagram y Facebook. Rumanía del 19 al 26 de junio de este año. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, el doctor Andrés Restrepo, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en directo en este momento a través de la señal de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema que, como bien sabrás, Juanje, me apasiona, todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial y en específico con estos malos de película, estos Darth Vader de la historia, como tú alguna vez los denominarías, los nazis. Yo creo que va a ser un dossier muy apasionante para todos los que amamos la historia y también la ciencia. ¿Pero por qué te apasiona tanto la historia de los nazis? No a ti, a tantísima gente. ¿Por qué te apasiona? Es que ¿Por qué te atrae tanto? A nivel personal, ya obviamente la respondo desde ese punto de vista. Juanje, yo creo que fue el intento fallido de una revolución a nivel cultural, a nivel científico, a nivel religioso, incluso muy a lo bruto, muy a lo bestia, como dirían ustedes en España, y que con el paso de las décadas nos damos cuenta que fue un intento de cambio tan fuerte, tan brutal en nuestro mundo, que hasta el día de hoy tenemos los ecos
y las repercusiones de lo que intentaron hacer los nazis, les reitero, en diversos ámbitos. Yo creo que por eso es tan llamativo, como algunos expertos los denominarían la secta más poderosa e influyente del siglo XX, así que es muy interesante siempre conocer cosas respecto a los nazis. Sí, son muy atractivos por eso, porque si no hubieran sido racistas y no hubieran sido violentos, a lo mejor ese cambio global incluso hubiera sido positivo, ¿no? Viendo Sí. en una sociedad más justa. El problema era el racismo, la violencia, el desprecio a los demás y una serie de cosas. El ultranacionalismo, que otra vez se está poniendo de moda, mirar Putin en Rusia. Y efectivamente, eso es así. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestro invitado de excepción, que es el doctor Andrés Restrepo. Andrés, amigo, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Alejandro, ¿cómo están? Por acá todo muy bien. Muy bien, amigo, pues nosotros tremendamente felices de tenerte por acá. Andrés Restrepo es doctor, es patólogo, es profesor también de la universidad, es un gran noctámbulo, le encantan los programas también de Noche de Misterio, por eso nos conocemos y tal, y no es la primera vez que estás aquí en Noche de Misterio, aunque hacía ya como un par de años que no te entrevistaba o algo así. Un Algo montón, así. ¿no, Andrés? Desde Bueno, la pandemia, si no estoy mal. efectivamente, pues ya tocaba otra vez que estuvieras por acá. Y hace unas semanas, hablando contigo por WhatsApp, me comentaste, oye, Juanje, un tema impresionante es la medicina nazi. Conforme me lo dijiste, dije, Andrés, por Dios, hagamos un programa de eso. Yo, si quieres, para hacer una pequeña introducción, y cito la fuente, ¿vale? Que es el diario británico, bueno, la BBC, ¿vale? El medio nacional del gobierno británico, dice: las innovaciones nazis, por ejemplo, está hablando de, en la medicina, agentes neurotóxicos como el tabún y el sarín que impulsarían el desarrollo de nuevos insecticidas, así como armas de destrucción masiva, la cloroquina antipalúdica, la metadona y las metanfetaminas, la investigación médica sobre hipotermia, hipopsia, deshidratación y más, fueron producidos a partir de experimentos con humanos realizados en campos de concentración. Repito, la fuente que estoy citando es la BBC británica. Andrés, es que estos tipos que eran malísimos, pero algunos como médicos eran unos genios y luego, como no tenían ningún tipo de ética ni de pudor con ciertas personas, pues hicieron cosas en la medicina que a día de hoy, que tú que eres médico, se siguen utilizando. No solo eso, Juan, y en las cosas cotidianas, los insecticidas que utilizamos hoy en la casa, el insecticida más famoso del mundo es uno que es producido por una compañía alemana desde hace muchísimos años. Todos quizás saben de qué estoy hablando. Y este insecticida para animales rastreros y demás, para plagas, fue inventado justamente para ayudar a limpiar las viviendas de los líderes nazis en los campos de concentración, cuando tenían que convivir con judíos. Desde ahí arrancan toda esa serie de innovaciones que aún hoy día persisten en la vida cotidiana de nosotros. Sí, es un tema que me parece tremendo, ¿no? Hasta dónde llegó toda la ciencia y la innovación nazi. Hemos hecho un preguión antes de arrancar el programa y vamos a ir siguiéndolo para que empecemos a entender muchas cosas. Lo primero, y creo que es la pregunta que le viene a mucha gente, cuando hablamos de medicina nazi, no podemos obviar el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y mi pregunta es la siguiente: la medicina de guerra, que es una medicina que yo creo que tiene que ser muy extrema además, ¿no? Donde estamos hablando de heridas tremendas y de todo esto, pero la medicina de guerra, la que se está haciendo cuando hay personas que, bueno, están a punto de perder la vida con una serie de traumas tremendos, la medicina de guerra es muy importante dentro de la historia de la medicina y ha hecho que avance la medicina, por desgracia, porque no paran la guerra, Andrés. Sí, y la medicina de guerra es un arte, es una división de la ciencia médica y es un arte real. Y además hay que tener en cuenta que también
La guerra ha servido para expandir epidemias y pandemias. En la época de los romanos ellos llevaron y trajeron enfermedades en cantidades. Pero ya en tiempos modernos tenemos que tener en cuenta que la medicina de guerra es una rama de la medicina que lo que busca es, de la manera más rápida y eficiente posible, hacer control de daños, control de traumas, control de sangrado y control de infecciones. Y cuando uno compara los resultados de la medicina de guerra de la Primera Guerra Mundial contra la Primera Guerra Mundial, o sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, encuentra un dato interesantísimo. La tasa de muerte en la Primera Guerra Mundial fue más o menos de 16.5 hombres por cada 1000 hombres heridos, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se redujo a 1 por cada 1000 hombres heridos. Entonces, la evolución de la medicina de guerra en ese lapso que hubo entre las dos grandes guerras del siglo fue gigante. Y eso se logró básicamente gracias al control de infecciones y de medios para controlar el sangrado, así como la introducción de armas de mayor letalidad y menos daño. Eso se prolongó incluso a tiempos modernos. Por ejemplo, después de la guerra del Vietnam, comenzaron a ver que en combate los soldados americanos que recibían heridas con proyectiles de munición calibre 7.62, como la que disparaban los fusiles AK-47 que tenían las tropas del Vietcong, eran menos letales y dejaban más secuelas y heridos en el terreno, mientras que las tropas vietnamitas que recibían heridas con fusiles M16, con munición de fusiles M16 que tienen una munición de menor calibre 5.56, morían más fácil. Entonces, en base a eso y después de una serie de estudios estadísticos, la Convención Internacional de Ginebra decidió por unanimidad solicitar a los ejércitos del mundo cambiar de calibre a una munición que ellos llamaron humanitaria, la de calibre 5.56. ¿Por qué? Porque en medio del combate era capaz de producir más muertes y dejar menos heridos y secuelas. Qué fuerte, o sea que incluso, fíjate, estadísticamente llegaron a controlar que el calibre de la bala estaba muy relacionado con fallecimientos o heridos y grandes secuelas. Y luego lo que me ha parecido brutal, Andrés, es el dato que has dado. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son muy pocos años, o sea, la Segunda Guerra Mundial acaba en 1918. Claro, acaba en 1918 y la Segunda Guerra Mundial arranca en 1939. Se pasa de 16,5 fallecidos por cada 1000 heridos a solo 1. O sea, es una auténtica bestialidad, es un avance en la medicina tremendo. Un triunfo de la medicina. Un triunfo de la medicina indudable, Juan. Y detrás de eso está alguien del que vamos a hablar más adelante, que es Hubert Strugol. Hubert Strugol, sí, efectivamente. Menudo personaje. Luego después nos vamos a ver. El padre de la medicina aeroespacial. Bueno, cosas que eran importantes en aquella época y de lo que se han escrito hasta libros y son en cierta medida especulaciones porque es muy difícil. Obvio, no podemos hablar de nazismo si no saltamos la figura de Adolf Hitler. Y este personaje, este loco tan importante en la historia, porque modificó la historia, nos guste o no, tenía una salud relativamente delicada. Se estuvo hablando si en las últimas etapas de su vida tenía Parkinson. Era un tipo, y esto me parece entre comillas está chistoso, era vegano, no comía carne y no tomaba alcohol. Así que para que luego digan los que no toman alcohol y no comen carne que son mejores personas, ¿vale? Pues Adolf Hitler, yo que como chicharrón, un día sí uno no, Adolf Hitler era vegano y además era astemio, ambas cosas. Pero este tipo, del que se especuló, incluso porque él tuvo una herida de guerra en la Primera Guerra Mundial, se han especulado muchas cosas porque no están claras.
¿vale? Pero este tipo sí tenía todo un equipo médico que estaba todo el día con él, que le ponían vitaminas, vainas. ¿Qué podemos saber desde el punto de vista histórico, Andrés, sobre la verdadera salud del Führer? Bueno, los registros históricos no son muchos al respecto. Y es cierto, uno puede dividir la condición de salud de Hitler en dos: su trastorno psiquiátrico y su trastorno físico. En realidad, el análisis psiquiátrico retrospectivo de Hitler lo que muestra es que él en realidad no era una persona con demencia, sino era un loco, no era un paciente psiquiátrico, como uno puede pensar, sino que más bien era un individuo que tenía rasgos de personalidad muy marcados de tipo histriónico y de tipo esquizoide. Y eso él lo supo muy bien y lo supo explotar de esa manera. ¿Sí? La explosividad ante el público de Hitler y la forma en que él expresaba sus decisiones hacían parte de ese histrionismo que lo acompañaba, y eso ayudaba mucho a que la gente lo siguiera. Y el trastorno histriónico y el trastorno esquizoide, de la personalidad de él, pues lo hacía una persona con dificultad para la adaptación social, con un gran desapego y una desmotivación general por las razones sociales. En realidad, él era una persona demasiado egocentrista, y en eso se centraba la personalidad desde el punto de vista psiquiátrico de Hitler. Ahora, desde el punto de vista patológico o de enfermedad, Hitler sí desarrolló un Parkinson hacia los últimos años de su vida, y fue conocido que él tenía un trastorno a nivel ocular, producto quizás de alguna infección venérea, o quizás lo que llamaban un síndrome de Reiter, que era una enfermedad muy común en esa época. Para eso, él tenía o usaba, su equipo médico le recomendó, para tratar esa inflamación crónica y continua de la conjuntiva ocular, el uso de una serie de gotas, y esas gotas eran hechas en base a cocaína, la cual era una potente vasoconstrictora. Entonces, no era un adicto a la cocaína, por supuesto que no, pero sí utilizaba gotas de cocaína que de alguna forma le puedan causar algún grado menor, pero sí de dependencia. Y qué loco, eso luego lo vas a especificar, pero es que Alejandro Bernal quería comentar algo. Sobre lo que nos decía el doctor Andrés Restrepo hace unos instantes, Juan G., hay un campo muy interesante que se ha estado gestando en los últimos años sobre el revisionismo histórico alrededor de la figura de Adolf Hitler, y es algo que se denomina como la psicopatografía de este oscuro líder nazi. Y es que científicos del prestigio de Erich Fromm sostienen que, tal y como nos decía Andrés, que este personaje tenía una serie de patologías dentro del ámbito de la psicología muy notorias, y dentro de los expertos que se han sumado a brindar un perfil sobre estos trastornos de Hitler, hay algunos que establecen que sin lugar a dudas este hombre sufría de algo que se conoce como el trastorno histriónico de la personalidad. Hay que tener en cuenta que esta es una patología que ha sido definida por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como un trastorno que se caracteriza por personas que tienen un patrón de excesiva búsqueda de atención y que por lo general se desarrolla en personas de la temprana edad adulta, Juan G. O sea que realmente era un egocentrismo patológico. Exactamente. Como bien quedó claro en pues en todas sus intervenciones y en lo que él hacía, y una personalidad, y hizo que un país entero se enamorase de él. No un país entero, pero a lo mejor el 80% sí. No nos olvidemos que Hitler, cuando sube al poder, es porque ganó unas elecciones democráticas. Luego dio un golpe de Estado, pero al principio él ganó unas elecciones democráticas. Oye, Andrés, ese detalle que has dicho me parece tremendamente curioso. O sea, ¿existe la posibilidad real de que el Führer tuviera una enfermedad venérea? Es muy probable que el trastorno conjuntival que él tuvo se hubiera derivado de una infección venérea que eran muy comunes en la Europa de principios o de las primeras décadas del siglo pasado. Entonces, trata
la enfermedad venérea como tal queda en algún tipo de secuelas de tipo inmunológico en lo que uno conoce como el síndrome de Reiter, entre ellas la presencia de conjuntivitis crónica. No es una cuestión rara, es una enfermedad común. Por darles un ejemplo, Cristóbal Colón también presentó un cuadro semejante, ¿sí? Por darles un ejemplo solamente, un cuadro parecido a ese. De hecho, eso, los informes médicos, analizar retrospectivamente, indican que Colón murió con secuelas de un síndrome de Reiter, originado en infección venérea, o quizás en una infección obtenida a través de un ave que traían en un viaje de regreso a América en su primer viaje. Un dato que es curioso, Juan y Alejandro, es que Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos durante la época de la guerra, tenía una tremenda rinosinusitis. Y en esa época, la rinosinusitis la trataban al igual que la conjuntivitis con gotas de cocaína. Y entonces, el día del ataque a Pearl Harbor, Roosevelt estuvo muy mal todo el día. Y antes de salir a dar su discurso ante el país, ese legendario discurso, estaba muy mal de su trastorno. Y entonces estuvo con el médico personal de él en la Casa Blanca y le dio una cantidad de gotas de cocaína que lo exaltaron, y de ahí salió a dar el discurso tan exaltado. Dicen que muy probablemente las decisiones que tomó Roosevelt en el momento del ataque a Pearl Harbor fueron debido a un uso excesivo de cocaína. Dios santo. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Voy haciendo un repaso por la historia donde no pensaba reírme tanto como al final del anterior bloque. Resulta que la mitad de los líderes mundiales de tiempo de la Segunda Guerra Mundial tomaban medicinas que llevaban perclorato de cocaína, con lo cual, claro, pues estaban todo el día de un eufórico que ni te cuento. Así no fue. En fin, qué desastre. Las cosas de la medicina, de las enfermedades y de cómo avanza el tiempo. Repito, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Andrés, antes de seguir con todo esto de la medicina nazi, oye, ¿tantos eran las aplicaciones médicas de la cocaína en aquella época, Andrés? Sí, Juan, la cocaína es un fármaco muy antiguo, data de principios de siglo, probablemente en 1899, y fue desarrollado inicialmente por laboratorios Bayer como un anestésico, y perdió su uso como anestésico porque encontró en muchos médicos, principalmente en los Estados Unidos, que había adicción a ella, y entonces comenzaban a desaparecer de los anaqueles de los hospitales los viales que contenían el anestésico cocaína, y por esa razón se suspendió su uso como anestésico. Pero la cocaína evidentemente tiene un muy potente efecto vasoconstrictor. Entonces, al hacer vasoconstricción disminuye, por ejemplo, la secreción nasal y ese tipo de irritaciones vasculares en algunos procesos inflamatorios. Entonces, debido a eso, tenía mucha aplicación médica. Qué curioso. Bueno, aparte de un personaje que la vio como la nueva aspirina y la forma de acabar con tus cefaleas y con todo, que fue Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un personaje que impulsó muchísimo el uso y consumo de cocaína. En fin, bueno, era otra época. Luego nos dimos cuenta de que, bueno, pues puede seguir teniendo usos médicos, ¿vale? Pero a nivel de tomar de otra forma, pues tiene un peligro realmente importante. Y ya que estamos con este tema, una de las cosas que desarrollaron los nazis fue el uso de las anfetaminas. En concreto, los soldados nazis llevaban una muy famosa hasta el día de hoy, que juraría que se llamaba Pervitin, y gracias a esto eran capaces de estar muchas más horas que sus enemigos en la batalla, aunque yo no sé esto
a nivel médico luego qué secuelas puede llegar a producirle a un ser humano. Andrés, ¿cómo llegan los nazis a este uso de las anfetaminas y a tomarlas básicamente como si fuera, no sé, como si fuera chocolate, ¿vale? En la guerra. Bueno, sí, en efecto, Laboratorios Bayer, a finales de la década de los 20, en el siglo pasado, comienza a desarrollar una anfetamina llamada Pervitin, la cual era comercializada libremente en Alemania, mucho antes del nazismo. El medicamento se utilizó como se desarrolló inicialmente como un método para suprimir el apetito. Y encontraron que quienes lo empezaron a usar tenían serios problemas de insomnio e hiperactividad. Entonces eso llamó la atención principalmente del personal de las SS, y comenzaron a hacer estudios más o menos entre 1930 y 1932 para ver qué tanto tiempo podrían permanecer despiertos y rendir, ¿sí? Las tropas utilizando este medicamento, y comenzó a ser utilizado masivamente en las tropas al ver que el resultado era pues bastante efectivo. Por darles un ejemplo, durante los 3 meses que duró el asedio al Reino Unido, la Blitzkrieg, el gobierno nazi envió al frente de batalla más de 35 millones de tabletas para ser usadas en las tropas, y decían que un soldado que tomara 2 tabletas diarias podía caminar y combatir sin descanso durante 10 días. Probablemente había mucho de mito, no es algo comprobable, pero pues existe eso. Tanto fue que los propios británicos desarrollaron su propia anfetamina, a la cual le llamaron Benzedrina, que tenía como característica aumentar la agresividad y la autoconfianza del soldado. Y esa Benzedrina también fue suministrada a las tropas de los Estados Unidos y de los aliados cuando ocurrió el día D. No obstante, hay un asunto que ha causado polémica siempre, y es el hecho de que la Benzedrina, a pesar de ser muy potente, nunca logró efectos idénticos a las de el Pervitin. Probablemente había un placebo, porque estas tropas no tenían la motivación que sí le daba a las tropas nazis Hitler y su gente. Hoy se sabe que una tableta de Pervitin no es mucho más potente que lo que es una tableta de metanfetamina de las que hoy día comercializan en cualquier esquina o club nocturno del mundo. Entonces sí, experimentaron con esto y tuvieron resultados que para ellos fueron bastante positivos. Oye, pero no, yo sí sabía lo del Pervitin, pero no conocía el tema de la Benzedrina. O sea, vamos a ver, es que entonces todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial estaban pero redrogadísimos, o sea, iban de anfetaminas, pero hasta arriba, como si esto fuera algo normal. Luego nos vas a hablar y te voy a preguntar por las secuelas de esto, pero quiere comentar algo Alejandro Bernal. Jorge, hay algo muy interesante sobre lo que nos decía el doctor Andrés Restrepo, y es que en 1939 un hombre muy respetado en el ámbito de la medicina nazi, Otto Rank, vendía o proclamaba sobre los beneficios del Pervitin en medios de comunicación masivos en la Alemania nazi, que esta medicina aumentaba la confianza en sí mismo. Desde luego esto aplicado en el ámbito militar para las tropas de la Wehrmacht, también aumentaba la concentración y la voluntad de asumir riesgos. Bajo estos preceptos, desde luego, las tropas nazi, cuando realizaron la Blitzkrieg ese 1 de septiembre de 1939, cuando invadieron Polonia, lo que comentaban algunos cronistas de la época era que muchos de los soldados que iban en tanques habían consumido Pervitin y pudieron estar despiertos al menos durante 3 o 4 días de forma consecutiva para poder realizar un asedio constante a Polonia y llevar a cabo esta campaña militar. Wow, qué bestialidad.
Pero Andrés, tomar este tipo de drogas, tomar anfetaminas así de esa manera, que luego me imagino que deja unas secuelas tremendas en el sistema nervioso de los seres humanos, ¿no? Sí, sí, sobre el sistema nervioso y predominantemente sobre la parte cardiovascular. Y muchas tropas colapsaban en medio del combate, no por disparos, sino por paros cardiorrespiratorios, cuando consumían excesivamente pervitin. Otro dato anexo y curioso es que había un mito en el resto de Europa de que los alemanes tenían una droga mágica para el combate y no sabían cuál era. Y una vez, por casualidad, los británicos consiguieron derribar a baja altura un avión de carga de la Luftwaffe y el avión no se incendió al caer. Y cuando cayó encontraron un cargamento gigante de pervitin y hicieron ingeniería química inversa o reversa y lograron encontrar el medicamento y de ahí ellos comenzaron a producir su propia anfetamina, que fue la benzedrina, que se le encargaron a una fabricante llamado SmithKline & French de la época. Wow, qué cosa tan loca. O sea, no lo sé. Yo me imagino que en las guerras modernas esto no sucederá. Me imagino que sí habrá medicamentos o tal o historias, pero ya no el uso de este tipo de drogas. Aunque bueno, ahora mismo si uno va a la agencia de, digamos, de investigaciones avanzadas respecto a temas militares como es DARPA de Estados Unidos, creo que los experimentos a día de hoy van más de ponerle ya un chip en la cabeza a un soldado, de crear un exoesqueleto con el que pueda levantar una gran cantidad de peso, y me imagino que no jugarán de esa manera con la salud de los soldados, aunque a lo mejor para un caso extremo sí es posible que se le dé algún tipo de pastilla. Sí, Alejandro Bernal. En un estudio posterior que se realizó sobre los efectos que suscitaba el pervitin en tropas de la Wehrmacht, Juanje, se estableció que en muchas ocasiones el consumo de estas pastillas podía producir alucinaciones visuales, también alucinaciones auditivas internas y externas, y en última instancia, y quizás una de las consecuencias más graves, podía producir delirios en los soldados que estaban en el campo de batalla. No, qué cosa tan loca, ¿no? Hasta dónde llega la crueldad y la locura humana. Bueno, vamos a meternos de lleno en algo que le dio, por desgracia, todo el sentido al nazismo. Yo creo que ellos se obsesionan con el ultranacionalismo, se obsesionan con que la raza aria es la raza superior, siguen muchos de los escritos se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo se llama el que creó el desarrollo de la creación de las especies? Darwin. Siguen ese darwinismo social, ¿vale? Igual que Darwin habla de evolución de especies, bueno, porque Darwin, cosa que guardan muy bien los científicos que no se hable, Darwin era un racista del carajo, pero súper racista, y además los escritos que hizo incluso en contra de las mujeres o en contra, o bueno, donde hablaba de los indígenas zonas de Argentina en la Patagonia como si fueran subhumanos. O sea, ellos lo que hacen es seguir a Darwin. Darwin es un racista tremendo. Ahora toda la ciencia británica quiere ocultar esto, pero no hay nada más que leer los textos originales de Darwin para saber que era realmente un racista total y absoluto. Entonces ellos llevan este darwinismo social a un extremo en el que se autoproclaman esta raza superior y hablan de otras razas, como por ejemplo cuando hablan de los rusos y demás y de todos los eslavos, los califican como subhumanos. Entonces, cosas que me parece que son terribles. Pero este eugenismo, ¿vale? Se lleva a un extremo, tremendo, porque por ejemplo hay un momento en la Alemania nazi en la que, bueno, pues se extermina, por ejemplo, a los niños que tienen síndrome de Down
o cualquier cosa que se entiende que puede ser una tara genética. Y en todo esto, obvio, la medicina tiene un papel súper importante, porque me imagino que sus asesores para muchas de estas cosas serían médicos. ¿Cómo fue toda esta parte, que yo creo que es la más oscura, o una de las más oscuras, dentro de la historia de los nazis, Andrés? Bueno, no solamente es una de las más oscuras, sino la que derivó toda esa escalada de locura que llevó al exterminio judío y de otras minorías de la Europa de esa época. En realidad sí, como decías tú, Juan, el eugenismo es una filosofía social que defiende la mejoría de los rasgos hereditarios por medio de diversas formas de intervención manipulada y selectiva en humanos. Tiene un origen en conceptos de Charles Darwin, y su base es buscar personas más sanas, más fuertes y más inteligentes. En un principio, los nazis, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, no tenían esa intención, pero después del fracaso de la Primera Guerra Mundial, ellos comienzan a buscar un modo de propaganda política que los hiciera más fuertes en Alemania. Entonces un individuo de la SS llamado Ernst Rudin incorpora a las políticas nazis, a las políticas nacionalistas del nazismo, teorías eugenistas por primera vez. Y eso finalmente tuvo como consecuencia, pues, haber llevado a la muerte de 6 millones de judíos y más o menos 800,000 gitanos, ¿sí? Además de eso, ellos crearon otro programa, un programa paralelo, un programa de eutanasia que le llamaron el Acción T4, ¿sí? Que mató, o si no los mató, esterilizó más o menos a 275,000 personas, entre ellos discapacitados, enfermos mentales, homosexuales, para tratar de mantener una raza alemana mediante lo que llamaron la higiene racial. En el año 1933 ocurrió una cosa bastante particular. El gobierno nazi logró aprobar una ley que permitía la esterilización involuntaria, además de borrachos, individuos que habían cometido crímenes sexuales, personas con demencia y aquellas personas que tenían enfermedades incurables o transmisibles. Wow, qué locura. O sea, hicieron toda una operación de ingeniería social, ¿no? Conecte Action T4, borrachos, dementes, personas que tuvieran defectos genéticos que se pudieran pasar de generación en generación. O sea, hacer toda una ingeniería genética para ser, digamos, perfectos. A mí me parece una auténtica locura esa exaltación de la raza, donde además, bueno, cualquiera que no es, digamos, superpower dentro del rebaño, directamente lo elimino, o lo que hago es que hago que no pueda tener hijos para que nuestra raza sea perfecta. Una obra de ingeniería social que a día de hoy se antoja algo realmente muy loco. Alejandro Bernal. Jorge, sobre lo que estaba comentando el doctor Andrés, hay que tener en cuenta que también en ese programa Acción T4 se destacó por la esterilización de personas que tenían trastornos de depresión, es decir, desde el punto de vista de los nazis. O sea, imagínense, hoy en día prácticamente todos estaríamos el 80% de la humanidad, sí, o con sea, depresión, ansiedad. Sí, más o menos. Es tremendo, Juanje, y en ese contexto en específico de lo que estamos hablando, en el año 1935, Juanje, Andrés y oyentes, se crea un programa que se conoce como el Lebensborn, o el programa Fuente de Vida en nuestro idioma, en el cual los nazis buscaron traer a la vida una raza muy superior a cualquier otra raza moderna que hubiese en el mundo. Y en este contexto se produce algo que, de acuerdo a los historiadores, fue unas palabras que comentó Hitler en un mitin nazi unos meses antes del inicio de este programa en 1935, y es que para Hitler cada 700 años la humanidad avanzaba un paso más, y los nazis eran quienes iban a suscitar esa nueva revolución en pleno siglo XX. Así que ese programa Lebensborn, para volver a traer esa raza superior a este mundo, se basaba en que los oficiales
más fuertes, más aptos y más atractivos de las SS se convirtieran en una especie de sementales que procrearan con una cantidad importante de mujeres de Alemania para suscitar una nueva generación de superhombres. Dentro de los cánones que tenían las SS y los nazis en general para que los hombres pudiesen participar de este programa de sementales al servicio de los nazis, había una serie de características muy interesantes, Juanje. Los hombres que participaban en este programa mínimo tenían que tener una estatura de 1,80 para arriba, ser rubios, tener ojos claros, ser físicamente fuertes y atléticos, y otra característica muy especial, demostrar que desde 1750 su familia no tuviese ninguna mezcla racial, sino que tuviesen una ascendencia germánica pura. Dentro de las estadísticas que establecen los historiadores al respecto, se comenta que desde 1939 los oficiales designados dentro de este programa Lebensborn participaron en el secuestro de niños en países ocupados como Polonia, Checoslovaquia, Ucrania y Francia. Desde luego raptaban a los niños que tenían rasgos arios dentro del concepto de los nazis, es decir, niños rubios, de ojos claros y que se vieran muy sanos, y las cifras, Juanje, son muy escandalosas. Entre 50,000 y 200,000 niños fueron secuestrados únicamente en Polonia por tener estos rasgos arios que eran tan buscados por los nazis. Hay algo muy cruel también en medio de todo esto, si es que se puede ser más cruel. Una pregunta, Alejandro, o sea, esta gente, aparte de que tenían estos tipos como sementales, o sea, estos miembros de las SS de 1,80 m, perfectos, tal, los tenían como sementales, pero en aquella época no había fecundación in vitro, o sea, tenían sexo, claro, era pumba pumba. Era el método clásico. El método clásico. Pero ataque de risa, pero el método clásico de concepción. Y lo hacían con varias mujeres. ¿Cómo era esa vaina? De acuerdo a los historiadores, Juanje, era bastante particular, porque como bien sabemos, en el ámbito de la Alemania nazi, la publicidad y la propaganda era muy importante. Entonces se instaba a las jóvenes alemanas que desde luego tuviesen también estos rasgos arios, rubias, de ojos claros, y que fueran solteras, a que no contuvieran sus deseos sexuales, sino que hicieran uso de esos sementales de los cuales disponía las SS para poder procrear. Se fomentaba que las mujeres tuviesen hijos en varias oportunidades para poder suscitar el surgimiento de esta raza. Es más, Juanje, había un precepto en la Alemania nazi de la época, y es que cuando el número de cunas supere el número de féretros, sabremos que realmente estamos más cerca de poder traer a la vida nuevamente a la raza superior. Pero esto es una locura, o sea, perdón, fomentaban un libertinaje controlado. Exacto. De estos sementales guay, y la chica, venga, dale, y luego quién se hacía cargo de estos, bueno, obvio las mamás, y luego el Estado para que fueran soldados o lo que sea, con las juventudes hitlerianas, con sus vainas, con todo. Es que, Juanje, había auténticas granjas de bebés que eran cuidados desde recién nacidos y que tenían la veeduría de las SS y del Estado nazi en general, en donde desde que el niño nacía, ya fuese por fecundación clásica, con el método clásico, o si era hurtado de países ocupados, se le asignaba a una familia alemana, obviamente muy adoctrinada dentro del nazismo, para que a ese niño se le formara dentro de ese canon y asumiera esos preceptos que le eran tan favorables a ellos. Hay un dato también muy brutal en todo esto, Juanje, y es que basado en esto de los niños que fueron secuestrados, recuerden, niños con rasgos arios para los nazis, la mayoría de estos infantes nunca regresaron a sus familias originales. Imagínense, niños que eran hurtados en países que eran ocupados por los nazis. Se comenta, Juanje, que para 1946, es decir, un año después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de 250,000 niños aproximadamente, estos son cifras preliminares, que fueron secuestrados en estos países ocupados, únicamente 25,000 fueron devueltos a sus familias originales. En cifras específicas, 11,000 niños Lebensborn
nacieron entre 1935 y 1945. La mayoría de estos infantes desde luego no conocieron a sus padres en esta dinámica de semental y mujeres que hacían servicio de estos hombres. También hay que tener en cuenta que alrededor de 8.000 niños nacieron en hogares Lebensborn en Alemania y otros 8.000 en un país ocupado por los nazis como lo fue Noruega. Se comenta que el nacimiento de estos bebés Lebensborn en este programa para suscitar el surgimiento de la raza superior fue mucho menor. Sin embargo, Juanje, una de las atrocidades más particulares y tristemente más calladas de la historia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, este programa Lebensborn, Juanje. No, es que es una auténtica locura. O sea, es una obra de ingeniería social donde hay esas granjas de niños, señoras procreen, con nuestros sementales de más de 1,80 m, que además sean miembros de las SS, la Guardia Personal del Führer, que en estas granjas cogemos a los niños, luego los ponemos en alguna casa y tal, y luego pues el Estado se hace cargo de esto porque no, es... Macho, me recuerda lo de Un Mundo Feliz, o sea, lo del libro, o sea, es crear, o sea, toda una ingeniería social para una sociedad, entre comillas, perfecta, que a la vez me parece abominable. Alejandro Bernal quería comentar algo y luego Andrés Restrepo creo que también quería decir algo. Es que, Juanje, lo más particular de esto, y contradictorio, por qué no decirlo, es que tras unos estudios preliminares que realizaron médicos nazi hacia 1944, imagínense, ya habían suscitado el nacimiento de 11.000 niños Lebensborn en ese periodo únicamente en Alemania. Desde luego ellos tenían la intención no solo de crear una raza superior dentro de sus preceptos, sino que para ellos era una forma de crear seres que fuesen inmunes, que no tuviesen enfermedades o discapacidades. Sin embargo, Juanje, este programa demostró que muchos de esos niños que nacieron no estaban exentos de taras y que también muchas veces arrastraban alguna serie de problemas genéticos o congénitos que venían por parte de esta procreación tan selectiva, pero que lamentablemente desde el punto de vista de la ciencia no los dejaba exentos de tener patologías. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Yo no sé vosotros, y lo había leído alguna vez algo, pero como me ha contado Alejandro Bernal esto de los bebés Lebensborn, me quedo loco. Y en contra a esta super raza aria maravillosa y demás, lo que demostró este experimento de ingeniería social, que creo que es único en la historia, yo no recuerdo algo que se pueda parecer similar, luego podemos hablar incluso algo de los espartanos, pero nada tal. En el fondo estos niños seguían naciendo como cualquier ser humano, se enfermaban, tenían defectos, algunos serían un imbécil, otros serían más listos, otros más tontos, como en todos lados del mundo. Pero Andrés, ¿qué es lo que opinas tú como médico de esto? ¿Hasta dónde es el poder de la genética y hasta dónde el poder de la estupidez humana? No lo sé. Bueno, eso no tiene límites, Juan. No hay límites en ninguno de los dos sentidos. Quería complementar algo de lo que dijo Alejandro. Los nazis también tenían una profunda preocupación por la escala social, de que el pueblo más pobre progresara. Entonces, ellos buscaban que esas mujeres con características arias perfectas que se iban a procrear con los oficiales de la SS preseleccionados, vinieran preferiblemente de pequeñas poblaciones y ojalá de sectores más pobres de la población alemana, para que así hubiera un ascenso social de las clases menos favorecidas. Y otro dato muy curioso es que dentro de los programas del eugenismo decidieron premiar a aquellas grandes mujeres, digámoslo de esta manera un poco despreciable, grandes reproductoras de niños con características arias, y esa fue una de las razones por las cuales Hitler, bajo sugerencia de Heinrich Himmler, buscó a Ferdinand Porsche y le pidió que, para premiar a la gente, entre otras muchas cosas, diseñara un pequeño automóvil que le pudiera dar a las familias. Y de ahí
parte de la motivación para diseñar el famoso Volkswagen Escarabajo fue darles eso como premio a las familias que tuvieran como mínimo 4 hijos con características áreas perfectas. No, qué cosa tan loca, o sea, hasta el escarabajo, por cierto, me encanta el escarabajo, ¿eh? El carro me encanta, me encantaría comprarme un antiguo. Tiene que ver con el premio a tener 4 o más hijos con de características arias. Es que, o sea, por más que he leído de nazis y estáis los dos súper bien documentados, Alejandro Bernal y tú, cada vez que me cuentas estas cosas, me sigo, o sea, lo flipo, o sea, es como que no, me quedo en shock. O sea, ¿cómo el ser humano llegó a hacer esto, Alejandro Bernal? Antes de salir de este tema, Juanje, que como te darás cuenta es muy apasionante, hay una película que les recomiendo a todos, que de hecho estuvo nominada a Mejor Película dentro de los Oscars, Jojo Rabbit, en donde hacen una especie de parodia precisamente de esto que estamos hablando, y es una mujer de una contextura bastante gruesa que comenta públicamente: este año he parido 4 hijos para el Reich, soy realmente afortunada. Entonces recuerdo eso. No, qué loco. Un dato importante. Los nazis hicieron algunas incursiones en el norte de África y vieron que la población negra era de gran resistencia y de gran características atléticas. Entonces, en algún momento se plantearon si las personas de raza negra podrían suplir las necesidades bélicas del ejército nazi en la primera línea de batalla. Y por esa razón enviaron una expedición a algún país del centro del África y raptaron 5 aviones llenos de personas de raza negra, de tribus nativas que no han tenido mucho contacto con el hombre blanco, y se los llevaron al norte de Alemania y establecieron un pequeño campo de concentración en la región de Friesland, donde las condiciones ambientales podían ser semejantes a las que habría en Europa Oriental. En realidad lo que ellos pensaban, tenían un proyecto que nunca se llevó a realizar afortunadamente, era desocupar el África de personas de raza negra y después de invadir Europa Oriental, asentarlos en la Europa Oriental, esperando que las condiciones climáticas les cambiara el color de la piel, para de esa manera ponerlos y entrenarlos como tropas a dar la primera línea de batalla. Obviamente, después de haber tenido durante 5 o 6 años estas personas viviendo en el norte de Alemania, cerca de Hamburgo realmente, se dieron cuenta que eso no pasó y decidieron matarlos. Ya habían empezado de cierta manera el holocausto nazi, y después de matarlos la orden fue disecar sus órganos y llevarlos a hacer un estudio de anatomía comparativa en un instituto de estudios anatómicos que tenían en Berlín, para ver qué tan parecidas eran internamente las personas de raza negra con las personas judías, y a su vez las comparaban con tropas alemanas que habían muerto en combate. Es que es todo como demencial, o sea, pero tremendamente demencial. O sea, obvio, a nivel físico hay ciertas cosas de las razas que nos diferencian, a nivel físico, no intelectual, que hay tíos igual de listos, blancos, negros, amarillos y de lo que sea. A nivel físico sí, por ejemplo, no vas a ver un blanco ganar la final de los 100 metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente de raza negra tiene más capacidad anaerobia a nivel muscular que los que somos blancos, ¿vale? Y esto es un tema genético. Lo que ya pensaban los nazis es como un delirio. Y el tema de los judíos, esto sí que me parece absurdo. Me parece absurdo porque, vale, aunque haya una raza así, semítica, tal, historias y todo esto en Oriente Medio, por ejemplo, si uno analiza la sangre de la sábana santa o la del santo sudario de Oviedo, que es la misma, AB positivo, supuestamente semítico puro, la que tenía Jesucristo, pues mira, yo también la tengo y no soy judío. Resulta que, vale, pero hay que pensar que los judíos después de la diáspora
que en aquella época había conversiones, había gente que se convertía al judaísmo y uno podía ser marroquí y hay judíos que son super árabes, entonces, o judíos que son los askenazís, que son de los países del este. O sea, hablar de una raza judía, con perdón, es una soberana estupidez, porque se convirtieron judíos en diferentes partes de Europa y del norte de África, más la península arábiga. Entonces, al pasar Exacto. siglos, de raza judía no tenían absolutamente nada. Son judíos porque son un pueblo que tiene una religión que es la judía, y además por sus leyes, pues si tu mamá es judía, pues tú eres judío, ¿vale? Exacto, pero no había una raza como sí podemos decir raza negra o raza blanca. Bueno, ya el concepto de razas hace muchas décadas que cayó atrás. Ahora nos llaman grupos de población. Por ejemplo, yo soy un grupo de población que es el Mediterráneo. Soy un tipo así un poco peludito, tengo los brazos peludos y el pecho peludo, soy calvo, tal, pues soy mediterráneo, ¿vale? Porque claro, decirme blanco a mí, decirle blanco a un noruego que no se parece en mí a nada, que es un tío que mide 2 metros y que no tiene un pelo en el cuerpo y yo tengo pelos por todos lados y soy pequeñito, o sea, efectivamente. Entonces, no sé, todo esto es como una gran locura, porque ese odio a los judíos, Andrés, podía tener algún tipo de justificación dentro de la eugenesia y la genética, según ellos, ¿o no? No realmente, Juan. El odio de ellos se originó en asuntos más, bueno, más políticos. Fueron el chivo expiatorio perfecto. ¿Por qué? Porque los judíos en cierto momento eran dueños del poder económico alemán del día a día, es decir, eran los dueños de la panadería, los dueños de la carnicería, del comercio tradicional. Y ellos consideraban que simplemente eran unos extranjeros que estaban apoderando de la economía del país, y Hitler entonces utilizó eso como la disculpa perfecta para ascender en el poder. Y había cierto malestar, pues, por la forma en que la población judía, seguramente yo mismo soy descendiente judío, y uno reconoce esas situaciones. Entonces manejaba la economía a su antojo, no era una economía muy regulada, y entonces la gente apoyó a un gobierno que estaba castigando al opresor propio de la economía del país, y entonces fue la tormenta perfecta y arrancó todo, y luego vino una serie de personas con ideologías y una serie de motivaciones que terminaron pues en lo conocido. Sí, lo has descrito de una forma perfecta. Eran los dueños de los comercios, tal, entonces era como, no, estos extranjeros que hay aquí se están quedando con esto. Más un detalle muy importante que era la banca Exacto, alemana. la banca Efectivamente, alemana. la banca, o sea, los Rothschild, que eran judíos y tal, y crean la gran banca mundial en Alemania. Entonces, claro, pues fue para ello perfecto. Fue el chivo expiatorio perfecto. ¿Hasta dónde llega este ridículo? Pues que nos lo cuente Alejandro Bernal con la historia de Hesitaf, se llamaba, ¿verdad? Tal cual, Juanje. ¿Y qué pensarían ustedes si yo les dijera que el epítome, el gran paradigma de belleza aria, en realidad tenía orígenes judíos? Pues en específico, esa es la historia de Hesitaf, la niña que fue portada no solamente de una revista en Alemania, sino de varias postales, convirtiéndose en el gran modelo, en el gran paradigma de la belleza aria. Y es que esto nos lleva, Juanje, a que en un momento, hacia la década de los 30, Joseph Goebbels, quien era el ministro de propaganda nazi, estaba buscando lo que él denominaba el bebé ario perfecto, el bebé que pudiese servir como imagen publicitaria para demostrar los rasgos arios deseables dentro de los infantes alemanes. Y es aquí donde aparece Hesitaf, una bebé en aquel entonces, quien fue portada de la revista Son in House, esto traduce en español El Sol dentro de casa, una revista nazi en donde se promovían temas familiares y se dejaban reflexiones del Führer. Y resulta que
esta historia arranca de la siguiente manera, y es que en 1928, es decir, 7 años antes de que esta niña fuese portada de esta revista, sus padres habían emigrado desde Letonia hasta Berlín. Sus padres eran de origen judío, de hecho eran músicos, y se habían trasladado a Alemania para desarrollar su carrera artística, porque desde luego en Alemania había más oportunidades en este rubro. Los nazis llegan al poder en el 33, y realmente los padres comienzan a sentirse incómodos con todo este tipo de medidas que comenzaron a impulsar los nazis en contra de la población judía. Y es ahí cuando Heisy, a los 6 meses de edad, de acuerdo a lo que le contaba su madre, su familia lo lleva a un estudio de fotografía en Berlín. La vieron que ella, pues de bebé, era una niña rubia, muy bonita, con una cara como de muñequita, piel blanca, ojos claros. Y cuando le sacaron la foto, pues realmente tanto el fotógrafo como la madre pues quedaron impresionados. La niña había salido muy bonita. Pasó el tiempo y resulta que Goebbels, en esta búsqueda del bebé ario perfecto, creó un concurso Juanje, Andrés y Oyentes, en donde le solicitaba a las familias alemanas que enviaran fotos de sus hijos, y ellos iban a elegir la más bonita para incluirlo dentro de la portada de esta revista que les cuento, Sonntagshaus House. Pues resulta que el fotógrafo que le había sacado esta foto a Hesi Taff, aún sabiendo que la niña era judía, que su familia tenía ese origen, envió la foto sin el consentimiento de la familia. Es más, de acuerdo a entrevistas que brindó posteriormente, no solamente la familia de Hesi, sino el mismo fotógrafo, él lo hizo a modo de broma. El tipo no estaba de acuerdo con los nazis y dijo: voy a ver si se las cuelo, voy a enviar una foto de un niño judío a ver si gana. Y en efecto, la niña de origen judío se convirtió en el bebé ario perfecto. Perfecto. Por sus rasgos. Juanje, una historia realmente rocambolesca, muy graciosa. No, y si se hubieran enterado, los hubieran fusilado a todos. O sea, esto fue una cosa... Es que, Juanje, lo fuerte de esta historia es que, aunque los nazis nunca se enteraron del origen judío de Hesi Taff, es más, pues cuando esta foto comenzó a difundirse, se hizo muy popular en Alemania, no solamente por ser portada de esta revista, sino que se realizaron estampillas que comercializaron los nazis en esa época también con esta imagen. Es más, tuvo tanta repercusión que varias de estas estampillas e incluso esta publicación llegó a los Estados Unidos, y una tía, es decir, una familiar de Hesi Taff que vivía en Norteamérica, se encontró con una foto de su sobrina, quedó muy sorprendida de que hiciera parte, o sea, ella siendo judía, se quedó muy horrorizada de saber que su sobrina hacía parte de una publicación nazi que venía de Alemania en aquel entonces. Lo cierto es, Juanje, que el padre de Hesi Taff en algún momento lo arrestó la Gestapo, no precisamente por esto, sino por, bueno, ustedes saben la persecución que hubo contra los judíos en Alemania en aquel entonces, así que la familia tuvo que huir, tuvo que escapar de Alemania. De acuerdo a su familia, se refugiaron inicialmente en Cuba, y de Cuba hicieron el salto hacia los Estados Unidos, donde pues Hesi Taff desarrolló toda su vida y alcanzó a ser profesora de química en Nueva York. Esta mujer de origen judío que se convirtió en el epítome de la belleza de los bebés arios. El icono de la belleza de los bebés arios. Es la cosa más loca del mundo, y para que veamos hasta dónde llega la estupidez del racismo. Bueno, nos quedan apenas unos 9 minutitos para terminar el programa, y claro, le tengo que preguntar a Andrés Restrepo, obviamente, por los médicos nazis que yo creo que son, bueno, uno es tremendamente conocido, el malísimo de la película, Joseph Mengele. Por cierto, yo tengo un amigo que conoció a Mengele, Alejandro Bernard también lo conoce, se llama Pablo Villarrubia, un día le entrevistaremos sobre esto, pero hay un gran desconocido a nivel así general, que fue el padre de la medicina aeroespacial, que tuvo una vida tranquila en Estados Unidos, que se daban premios internacionales en su nombre, y que ahora ha caído toda su memoria, digamos, en desgracia por la revisión que hizo la misma Academia de la Historia de la Medicina de Alemania. Y estaba hablando de Hubertus Strugol. Andrés Restrepo, ¿por qué es tan importante en la historia de la medicina Hubertus Strugol? Bueno, Strugol era un experto en aeronáutica, en cohetería, en medicina y en armas químicas.
y él fue llevado a los Estados Unidos en secreto en la posguerra, y fue asignado a una estación de la Fuerza de los Estados Unidos localizada en Texas, que era la Escuela de Medicina de Aviación, y fue clave en el proyecto Apolo y en la llegada al hombre a la luna junto con Wernher von Braun. La razón por la cual Strughold fue tan importante y lo consideraron necesario, y se hicieron los de la vista gorda con todos los crímenes de guerra de este individuo, es porque él había adelantado experimentos que eran fundamentales para el proyecto Apolo. Y esos experimentos fueron radicados en 3 categorías. ¿Sí? La primera fue investigación médico-militar, segunda, investigación miscelánea, y tercero, experimentos motivados racialmente, que quizás eran los que menos le interesaban al gobierno de los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista médico-militar, realizó experimentos como experimentos de congelación, en lo cual prisioneros judíos o gitanos eran inmersos en tanques de agua helada por horas y llevados hasta la muerte, para darse cuenta qué tanto los pilotos alemanes derribados por el enemigo podían sobrevivir en las aguas gélidas del Mar del Norte. Era conocido que tenía una línea de base de conocimiento que los pilotos no puedan sobrevivir por una inmersión en el Mar del Norte por más de 2 horas. Hubert asignó a un individuo, otro médico, al doctor Sigmund Rascher, para duplicar esas condiciones de frío en el campo de concentración de Dachau, y utilizaron 300 prisioneros en experimentos para darse cuenta de qué sucedía. Alrededor de 80-90 sujetos murieron como resultado de esos experimentos, y finalmente, pues la conclusión es que los pilotos puedan sobrevivir en condiciones de frío de 2 a 4 horas con adecuado equipamiento. Esta información era sumamente valiosa para el viaje a la luna, ¿no? Entonces, por eso lo considero importante. Otro experimento que realizaron fue experimentos de alta altitud, y Strughold diseñó junto con Rascher una serie de experimentos de qué tan peligroso era para la vida humana la exposición a la altitud masiva. Entonces, la falta de oxígeno, efectivamente. Correcto. Entonces ellos lo que crearon no fue, no los llevaban a esa altura a los prisioneros, sino que crearon unas cámaras de decompresión para simular las condiciones de alta elevación. Y después de que terminara el experimento, mataban a los prisioneros, les sacaban el cerebro, los disecaban en compañía de colegas míos de la época, patólogos, y lo que buscaban era demostrar qué tanta cantidad de pequeñas burbujas de aire se formaban en los vasos sanguíneos del cerebro, que era lo que finalmente producía la muerte. En esos experimentos probaron a 200 prisioneros y alrededor de 80 murieron bajo ejecución para llevar a cabo esas comprobaciones. Dios santo. Otros experimentos que realizó Strughold fueron experimentos con agua de mar. Entonces probaron en el campo de concentración de Dachau también qué tanto podía sobrevivir una persona ingiriendo agua salada. Entonces a algunos les daban agua de mar pura, y a otros les daban agua de mar con el sabor camuflado en una sopa o algo así, y probaban qué tanto podían soportar la deshidratación. Este experimento lo hicieron básicamente con gitanos. La descripción es que las personas podrían, el resultado de la conclusión, podían sobrevivir entre 6 a 12 días, y la descripción es tan dramática que dice que los gitanos a veces estaban tan profundamente deshidratados que cuando trapeaban el piso, lamían el piso para tratar de obtener una gota de agua para controlar su deshidratación. Obviamente las muertes eran por cantidades. Dios santo, qué auténtica bestialidad. Qué pena me da
Es cierto, no nos engañemos, que la medicina, pues tuvo una serie de aportes y demás que fueron cruciales, por ejemplo, para que el hombre llegase a la luna, sobre todo a través de Hubertus Strudel. No hay tiempo para que nos hable ya de Mengele, eso otro día lo hacemos en un programa porque creo que merece un capítulo aparte y tenemos solamente 2 minutitos para terminar, pero quiero darle las gracias a Andrés Restrepo, como siempre, por su colaboración, por contarnos estas cosas, por ilustrarnos sobre esta parte tan oscura de la historia, pero de la que hay que hablar. Y creo que es un programa incluso en el que hemos sacado desde una sonrisa hasta una cara de pánico, ¿vale? Como ahora cuando Andrés nos narraba este tipo de experimentos. Andrés, amigo, muchísimas gracias y quiero tus conclusiones y tu cierre para el programa. Bueno, muchas gracias a Juan, Alejandro, por tenerme en el programa, a la audiencia por escucharnos. Y mi conclusión como médico es que todo esto es producto de la estupidez humana, de ser incapaces de reconocer que todos los seres humanos somos iguales, tanto físicamente como desde el punto de vista intelectual, aunque algunos sean más capaces que otros, cada quien tiene sus propias habilidades y tiene la forma de demostrarlo. Y pensar que alguien es superior por una u otra característica no es algo que realmente nos lleve a nada bueno. Todo esto es la historia, es lo que cimienta el mundo en el que estamos parados y no podemos cerrar los ojos a ese pasado tétrico que tuvimos, para el cual desafortunadamente desde muchos puntos de vista y poco tratados, hay que reconocerlo, se apoyó en una profesión tan noble como es la medicina. Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre. Juanjo, un recorrido apasionante a través de uno de los movimientos más polémicos, como fueron los nazis, pero también de los que más marcaron la historia del siglo XX. Y gracias de verdad al doctor Andrés Restrepo por todo su conocimiento y sapiencia que nos ha regalado en este espacio, Juanjo. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernal3 con _s. Y yo la verdad que para terminar suscribo mucho las palabras del doctor Andrés Restrepo. Creo que los seres humanos somos maravillosamente polifacéticos y puedes encontrar un tipo que sea tremendamente inteligente para la física, para las matemáticas o para problemas lógicos y que a lo mejor luego sea un total y absoluto desastre en su vida. Ninguno somos perfectos. Creo que la maravilla del ser humano es nuestra imperfección y nuestra diversidad. Eso es lo que nos hace únicos. Contra eso es contra lo que atentó el antiguo nazismo, intentando crear una sociedad en la que todos fuéramos aburridamente, de una forma muy aburrida, iguales. La diferencia es lo que nos hace maravillosos, tremendamente imperfectos, pero a la vez maravillosos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.